Seguimos entonces trabajando con la parte de aplicación trigonométrica, ¿ok? Eh, en este ejercicio vamos ahora a calcular el ancho de un río, ¿ok? El ancho de un río, todo este ancho que está acá. Pero fíjense que él tiene su propio enunciado. Dice así, determinar el ancho de un río si Felipe, Luisa y Alejandra se ubican respectivamente en los puntos F, L y A, en una de las orillas. Como por ejemplo, ustedes cuando van a deporte, ¿verdad? Que se encuentran en el puente. Fíjense que en el puente ustedes pueden observar que hay una orilla, ¿cierto? Hay dos orillas, mejor dicho. Entonces, en una de esas orillas se encuentra Felipe, se encuentra Luis y se encuentra Luisa, perdón, y Alejandra. Y en la otra orilla, ¿quién se encuentra? Dice aquí. Y Ernesto se ubica en el punto E, o sea, en la orilla opuesta a las distancias que se muestran en esta figura. Entonces, fíjense, tenemos que calcular es el ancho del río, o sea, toda esta distancia, la distancia de aquí hasta acá, tenemos que hallarla, toda esa distancia, ¿ok? ¿Cuánto es esa distancia? El ancho del río, de acuerdo a los datos que nos dan. Entre Felipe y Luis hay una distancia de 7 metros, entre Felipe y Luisa, perdón, y entre Luisa y Alejandra desconozco esa distancia, pero yo estoy viendo que desde Alejandra hasta Ernesto existe una distancia que coincide con qué punto. Coincide justamente con el ancho del río. La distancia entre Alejandra y Ernesto coincide con el ancho del río. Entonces yo puedo hacer mi cálculo a partir de allí, haciendo el triángulo rectángulo. ¿Ok? Vamos a hacer el triángulo rectángulo. Entonces yo puedo observar, por ejemplo, acá. Disculpen un poquito que no tengo mucho pulso, pero bueno, ahí vamos, poco a poco. Ajá. Entonces, esta distancia, justamente esta distancia, es entre quién? Entre Alejandra y Ernesto. Esta distancia que está acá. ¿Ok? La distancia entre Alejandra y Ernesto. Vamos a decir que esa es la distancia EA. ¿Ok? La distancia EA. ¿Que es igual a quién? A la distancia que me están pidiendo. Si yo tengo EA, obtengo la distancia. ¿Bien? Entonces, pero aquí está el punto Luis, el punto L. ¿Ok? Y esa, a ver, disculpen, otra vez, está el punto L. Entonces tenemos que aquí L y F. Aquí tenemos un ángulo de ¿cuánto? De 50 grados. Y aquí tenemos un ángulo de 80 grados. ¿Ok? Y la distancia entre Felipe y Luisa es de 7 metros. Yo puedo decir, de acuerdo al triángulo, puedo decir que la distancia FL es igual a 7 metros. ¿Ok? Entonces, ¿qué me faltaría? Me faltaría la distancia X. ¿Ok? Y aquí surge el problema igual, el mismo de siempre. Esa distancia viene siendo la altura de ese triángulo, ¿cierto? La distancia viene siendo la altura de ese triángulo. Pero entonces, vamos a ver. Yo tengo aquí el cateto, perdón, tengo el ángulo, tengo el cateto adyacente y tengo el cateto opuesto. Entonces, fíjense lo siguiente, que si yo digo, agarro el primer triángulo, porque como son dos triángulos, un triángulo básicamente compuesto, agarro el primer triángulo, que es todo el triángulo este que está acá, y ese triángulo totalmente, ¿cuál sería la distancia del cateto adyacente? Sería 7 más x, ¿cierto? 7 más x.
No sé cuánto mide esta distancia, pero yo le voy a llamar la distancia FE, porque es la hipotenusa. ¿Ok? Y tengo DO, también llamada EA. Vamos a llamarla EA, para no entrar en conflictos. Y tengo el ángulo de 50 grados. ¿Ok? Y el otro triángulo que está acá, que es este que está acá, él se encuentra dentro de este triángulo. Si yo lo vuelvo a hacer por aquí, más chiquito, de este lado, ya yo sé que el ángulo de él es de ¿cuánto? De 80 grados. Y esta distancia es la misma distancia EA. ¿Ok? Y esta es la distancia X. ¿Bien? Entonces, seguimos trabajando. Ambas comparten la misma distancia EA. Entonces vamos a hacer la relación en ambos triángulos, ¿verdad? Como lo dije ayer, el SOHCAHTOA, en el video, SOHCAHTOA. Entonces, si yo veo acá, yo con quien necesito trabajar es con la distancia que me están pidiendo, que es EA, y lo que me están dando, 7 más X, y el ángulo. ¿Quién relaciona el opuesto y el adyacente? ¿Quién lo relaciona? La tangente, ¿cierto? Para ambos, opuesto, adyacente y ángulo. ¿Quién lo relaciona para ambos? La tangente. Entonces yo digo, la tangente de 50 grados es igual, ¿ok?, a la distancia EA, que es el cateto opuesto, entre el cateto adyacente, que es 7 más X. Y para este triángulo sería la tangente de 80 grados es igual a la distancia EA, que es el cateto opuesto, entre el cateto adyacente, que es X. ¿Ok? Entonces, aquí tengo la ecuación 1 y aquí tengo la ecuación 2. ¿Verdad? Entonces, de la ecuación 2, yo voy a despejar la distancia EA, que es la que me están pidiendo. Entonces, la distancia EA es igual a ¿quién? X, que está dividiendo, pasa para acá a multiplicar. ¿A quién va a multiplicar? A la tangente. X por la tangente de 80 grados. Y aquí yo tengo esta ecuación. Vamos a borrar esto, perdón. Y aquí yo tengo la ecuación 3. ¿Y dónde yo voy a sustituir esto? Yo lo voy a sustituir, ¿en dónde? Acá. Porque es la misma EA. Entonces, coloco que, vamos haciendo así, sustituyendo la ecuación 3, ¿en dónde? En 1 nos queda así. Tangente de 50 grados es igual ¿a quién? A EA. Pero EA, ¿quién es? X por la tangente de 80 grados. Entre 7 más X. Entonces voy empezando a acomodar esta ecuación. Esto que está acá, toda esta expresión, está dividiendo y pasa para acá a multiplicar. 7 más X por la tangente de 50 grados es igual a X por la tangente de 80 grados. ¿Ok? Por la tangente de 80 grados. Entonces, ¿qué hago? Ahora aplico lo que se le conoce como distributiva, ¿cierto? Este se distribuye para acá y se distribuye para acá. 7 por la tangente de 50 grados sería 7 por la tangente de 50 grados. Más
más x por la tangente de 50 grados. Igual a x por la tangente de 80 grados. ¿Ok? Entonces, 7 por la tangente de 50 grados. Fíjense. Más x por la tangente de 50 grados. ¿Qué hacemos? Vamos a colocar las x con las x y dejamos esta sola. Esta x la voy a pasar para acá. Si esta está sumando, pasa para acá, restando. 7 por la tangente de 50 grados es igual a x por la tangente de 80 grados. Este está positivo y pasa para acá, negativo. X por la tangente de 50 grados. ¿Ok? Entonces, 7 por la tangente de 50 grados es igual, hago factor común de x, ¿cierto? Pongo la x por fuera y dejo dentro de un paréntesis a la tangente de 80 menos la tangente de 50. Esto hay que cerrarlo en corchete porque ya estoy utilizando paréntesis. ¿Ok? Entonces hay que cerrar esto en corchete. Y todo esto está multiplicando y pasa para el otro lado, dividiendo. Sería 7 por la tangente de 50 grados entre tangente de 80 menos tangente de 50 grados. ¿Igual a quién? Igual a x. Y empezamos a resolver todo para x. Bueno, voy a rapidito buscar la calculadora científica que no la tengo en línea. Aquí está una calculadora científica. Sería 7 por la tangente de 50. 7 multiplicado por la tangente de 50 grados. Y eso da menos 1,90. Menos 1,90. Parece raro. Menos 1,90. Entre tangente de 80. ¿Ok? A borrar aquí. Tangente de 80 menos, no, vamos a borrar, tangente de 80, 9. Tangente de 80 es 9. Menos la tangente de 50. Tangente de 50. Eso da menos 0,27. Menos 0,27. Estos cálculos están muy raros. Me parece que no son así. Voy a revisar acá porque esta calculadora no la conozco. Sería 7 por la tangente de 50. No, está mal. Esa calculadora que utilicé allí está mal. Quizás a lo mejor está en radianes, no sé. Pero si yo utilizo mi calculadora, la de ustedes, la que ustedes tienen allí, sería 8,34, ¿ok? 8,34. Tangente de 80 sería 5,67 menos tangente de 50 sería 1,19. 1,19. ¿Ok? Estoy utilizando una calculadora aquí en este momento. Estoy utilizando aquí físicamente. Lo que pasa es que la calculadora científica posiblemente esté en radianes.
Entonces, seguimos. 8,34 entre, vamos a restar estos dos. 5,67 menos 1,19. ¿Cuánto es? 4,51. Ahora dividimos estos dos. 8,34 entre 4,51 y eso nos da 1,85. Como eso es metros, entonces esto es metros. ¿Ok? 1,85 metros. Nos acaban de dar, acabamos de calcular la distancia X. ¿Ok? ¿Cuál es la distancia X? La distancia aquí. Esta distancia. ¿Ok? Esta que está acá. Esa es la distancia X. Ahora sí podemos calcular esta distancia D. Recuerden que si yo calculo la distancia EA, ¿verdad? Puedo obtener la distancia D, porque habíamos hecho que EA es la misma distancia D. Entonces calculo la distancia EA, que es X por la tangente de 80 grados. Entonces, la distancia EA, que es la misma distancia D, es igual a ¿quién? A X por la tangente de 80 grados. Entonces, la distancia EA es igual a, ¿cuánto vale X? Ya lo hemos calculado que era 1,85. 1,85 metros, ¿cierto? Multiplicado por la tangente de 80 grados. Nuevamente utilicen su calculadora allí, la que ustedes tienen, y hagan ese cálculo, porque la que yo tengo está en radianes y no sé cómo colocar el degree en esa calculadora científica que me está dando Google. ¿Okay? Desconozco por completo. Entonces sería 1,85 multiplicado por la tangente de 80 grados. Y eso da 10,5. 10,5 ¿qué? Metros. ¿Verdad? Que es la misma distancia de, que viene siendo el ancho del río. ¿Cuánto es el ancho del río? 10,5 metros. Disculpen lo largo, pero bueno.